Bienvenidos y bienvenidas a una nueva propuesta de la Feria del Libro. Hoy para una disertación que tengo el enorme placer de compartir con la profesora María Ángeles Zapata, que me acompaña. ¿Sobre qué va a ir esta disertación en otro año más, atípico, pero un año más de la Feria del Libro de Junín? Primero aprovecho para agradecer la convocatoria que nos han cursado para estar hoy aquí, que me parece muy importante mantener un espacio para la circulación de la palabra, para la divulgación literaria. Hoy en un cruce más que interesante que es entre literatura e historia. De hecho, insisto en agradecerle mucho, además a Javier Pironi que nos convocó, a la profesora María Ángeles Zapata que me acompaña, porque me aporta algo fundamental que es estructura intelectual, una solidez académica que me parece más que interesante que el público de la Feria del Libro de Junín conozca. Es decir, no solamente los escritores y las escritoras somos los protagonistas naturales de la Feria del Libro, sino que también deberían serlo, y afortunadamente hoy lo son, los intelectuales también. Y la profesora Zapata es una destacada intelectual de nuestra ciudad. Entonces vamos a introducirnos justamente en la propuesta que hoy les ofrecemos, aprovechando este formato, que es un formato que implica otro tiempo de escucha. En este auditorio he estado muchas veces, gratamente, hoy sin público. El público retroalimenta, el público genera el pulso de la conversación, pero esto, lejos de ser una desventaja, vamos a tratar de convertirlo en una ventaja. Es decir, usted que está del otro lado va a tener otro tiempo de escucha, y nosotros que estamos de este lado vamos a tener otro tiempo de elaboración. Por lo cual, con esto lo que quiero señalar es que la propuesta es ambiciosa. Comentaremos hoy dos novelas, dos enormes novelas de la literatura argentina contemporánea. Hablaremos de Respiración Artificial de Ricardo Piglia y hablaremos de Nada Nunca de Juan José Saer. Dos novelas publicadas en el mismo año, en 1980. Pero las vamos a leer, como mencionaba hace unos instantes, a la luz de la intersección benéfica de la literatura y la historia, y más particularmente de la historia reciente argentina en función de la construcción de discursos de la memoria o acerca de la memoria colectiva. Para decirlo sin ambajes, trataremos de vincular algo que ya la crítica literaria ha hecho abundantemente, que es justamente relacionar estas dos obras de Piglia y de Saer con la última dictadura militar. Por eso la presencia de María Ángeles Zapata es más que necesaria para esta conversación. Así que sin mayores prólogos, le voy a dar la palabra a María Ángeles para que ella nos introduzca justamente en qué debemos entender por historia reciente, cómo esto se relaciona con la memoria colectiva y cómo llegamos a que estas cuestiones se vinculen finalmente con las dos propuestas literarias que hoy les estamos ofreciendo, que son ni más ni menos que buena parte de la novelística más destacada de las últimas décadas en Argentina, como son estos textos de Piglia y Saer. Así que escuchemos a María Ángeles, que nos va a dar una introducción más que brillante a la cuestión. María Ángeles. Bueno, buenos días. Gracias, Andrés, por la invitación. Gracias, Javier. Bueno, esto, como dijo Andrés, es algo pulsional, es algo que nos convoca. Para mí la historia reciente es un campo de estudio fantástico y su cruce con la literatura y con la memoria específicamente es indispensable. Entonces, justamente en este marco es que proponemos un diálogo entre historia reciente, memoria y literatura a través de un recorrido por estas dos obras de Juan José Saer y de Ricardo Piglia. La historia reciente como campo historiográfico, como espacio de producción académica en el que confluyen distintas disciplinas a partir de un diálogo interdisciplinario, surgió en el mundo occidental durante los años 70, impulsada por un afán ético-epistemológico de analizar y explicar la experiencia traumática, sobre todo inédita, crítica, que había jalonado el siglo XX hasta ese entonces, las guerras mundiales y específicamente la Shoah, simbolizada en Auschwitz.
El contexto de crisis de los grandes relatos, de crisis de los modelos funcionales, estructural funcionalistas y también del marxismo ortodoxo en ese entonces, hicieron posible su emergencia. En este marco, los aportes del giro lingüístico y de lo que se ha denominado también giro subjetivo pusieron en crisis la posibilidad de construir un conocimiento unívoco al estilo del positivismo y verdadero del mundo real sobre el pasado, y contribuyeron, por lo tanto, a revalorizar las subjetividades, a revalorizar las narrativas, las interpretaciones. Por lo tanto, el surgimiento de la historia reciente en el mundo occidental es inexplicable si no tenemos en cuenta este contexto y marco de época. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, la llegada de estos paradigmas es un poquito más tardía, se empieza a dar sobre todo como campo de estudio en el sentido historiográfico a partir de los años 90, si bien podríamos decir que el surgimiento de las memorias en torno a la dictadura va a empezar a partir del retorno a la democracia, como campo académico comienza a formarse a partir de los años 90 y ha tenido impulso durante las últimas décadas. Tiene que ver sobre todo con el contexto de radicalización de las prácticas políticas que se dieron sobre todo en los años 60 y a partir de los 70. Por eso es que no tiene un punto cronológico en sí, sino que está más bien vinculada con lo que serían procesos o cuestiones que apuntan a un pasado que no pasa, a un pasado traumático, a una cuestión que marca la imposibilidad de saldar cuentas, ¿sí? con ese pasado, un pasado que está siempre presente. Además que los contemporáneos a esos hechos mayoritariamente están presentes también, continúan con vida. Entonces aquí tenemos una relación axial de la historia reciente, tanto en la historiografía occidental como en la historiografía argentina, con los sucesos límites, lo que se ha denominado los sucesos límites traumáticos, que marcaron una cesura en las sociedades. Esto demuestra entonces que la historia reciente no tiene un punto de inicio cronológico en sí, o preciso. Y se ha dicho que la historia reciente es hija del dolor, que está abocada a aquellos acontecimientos o procesos que forman parte de un pasado que no pasa, como decíamos recientemente, que permea constantemente el presente e impone una temporalidad con fuertes connotaciones políticas, condicionando tanto a la experiencia social de la historia como a la escritura de la historia misma. Los procesos de construcción de conocimientos de la historia reciente se encuentran mediados entonces por el complejo fenómeno de la relación entre historia y memoria. Se las puede definir como dos formas de representación del pasado, con sus propios registros, que guardan una estrecha relación de interpelación mutua, que se interpelan mutuamente, porque nacen de una misma preocupación, que es cómo dar cuenta de ese pasado, cómo resignificar ese pasado. Entonces, la elaboración del pasado es algo que está en permanente discusión. El pasado no está allí intacto, sino que es continuamente resignificado desde un presente que va a ser cambiante, desde un presente que va a ser complejo, siempre complejo. El concepto de memoria encierra en sí entonces una pluralidad de significados, coexistentes y no siempre excluyentes, claramente uno del otro, que le confieren complejidad y denotan una variada y amplia gama de discursos y experiencias. Por un lado, el concepto de memoria hace referencia a lo individual, a la capacidad cognitiva del ser humano para recordar y conservar ideas o hábitos. Pero por otro lado, y en lo que nos interesa aquí y para el interés del campo historiográfico, la memoria tiene que ver con lo social. Los individuos somos, todos sabemos, seres sociales. Entonces, la memoria se origina en entornos y circunstancias sociohistóricas definidas. De aquí que podemos decir que la memoria es construida socialmente y podemos hablar de una memoria colectiva o de una memoria social, como ya lo había planteado
a comienzos del siglo XX, en la década de 1920, Maurice Holbach, que es uno de los pioneros en los campos de estudio sobre la memoria. En este último sentido, entonces, como memoria social o como memoria colectiva, la memoria refiere a un subcampo disciplinar específico que busca dar cuenta del proceso activo de construcción simbólica y elaboración de sentidos sobre el pasado, lo cual lo vincula con la disciplina histórica en particular y con las ciencias sociales en general, y le otorga el carácter de una problemática sociológica. Los historiadores y cientistas sociales, abocados al campo de estudio de la memoria reciente, de la historia reciente y de la memoria, partimos de la premisa que el pasado no está allí, intacto, como decíamos recientemente, no es inmutable, sino que es constantemente reelaborado y resignificado según las sensibilidades éticas, políticas y epistemológicas del presente. Entendemos que la memoria, ya sea en su dimensión individual o colectiva, es una visión del pasado siempre mediada entonces desde el presente. Toda memoria es selectiva y en esta selección intervienen tanto el recuerdo como el olvido. El olvido es consustancial a la memoria, ¿no? Eso ya también lo dijo Borges desde la literatura. Y también las cuestiones del silencio. Sin embargo, estas son categorías relacionadas y no opuestas. Uno podría decir el olvido es lo opuesto a la memoria. Pues no, dentro del campo de estudios de la memoria se entiende tanto al olvido como al silencio como consustanciales y necesarios para dar cuenta de estas memorias colectivas. Por lo tanto, hay que pensarlas como categorías permeables y porosas y no como categorías de fronteras. Este proceso de selectividad de la memoria está atravesado por la dialéctica, entonces, entre presente y pasado. Es el presente el que provoca la estabilidad de la memoria al resignificar e interpelar constantemente al pasado. Este último, decíamos, no está allí intacto, sino que es reconstruido y reelaborado constantemente. La memoria colectiva es plural, es conflictiva. Hay memorias oficiales mantenidas por instituciones, por estados, y hay también memorias subterráneas que coexisten. Esas memorias subterráneas pueden estar ocultas, pueden ser memorias prohibidas, pueden ser memorias denegadas. Memorias fuertes y memorias débiles, al decir del historiador Enzo Traverso. Michel Polack, otro historiador importante dentro del campo de estudios de la memoria, utiliza y homologa la categoría de memoria oficial a la noción de memoria oficial o dominante y las define como memorias encuadradas, sostenidas e impuestas por los sectores sociales dominantes mediante un proceso de estatización de un determinado discurso o relato, con el fin sobre todo de mantener la cohesión interna y de defender las fronteras de aquellos que un grupo tienen en común. Frente a estas memorias y en oposición a ellas, el autor plantea la existencia de las memorias subterráneas, que son aquellos relatos subyacentes, decíamos, sostenidos por grupos sociales minoritarios o excluidos y que ponen en cuestionamiento a las memorias dominantes. Estas memorias subterráneas, cito a Polack, prosiguen su trabajo de subversión en el silencio y de manera casi imperceptible afloran en momentos de crisis a través de sobresaltos bruscos y exacerbados. En Argentina, la preocupación por pensar el pasado, trazando una vinculación entre historia y memoria, comenzó a partir de los años 80, tras el regreso de la democracia, y en íntima vinculación con la experiencia del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura militar. A partir de allí, una pluralidad de memorias, ancladas en relatos y posiciones políticas antagónicas, emergieron y se enfrentaron en la arena pública, pugnando cada una de ellas por predominar frente al resto y convertirse en hegemónicas. Esto ha contribuido a que el camino recorrido en la construcción de una memoria colectiva en torno a la experiencia traumática que significó la última dictadura militar no haya sido lineal, sino más bien sinuoso. Volviendo a la relación epistemológica entre historia y memoria, se podría decir, siguiendo a Enzo Traverso,
que la tarea de la historia radica de alguna manera en inscribir la memoria en un conjunto histórico mucho más amplio, pasarla por el tamiz de la verificación empírica, señalando si es necesario sus contradicciones, trampas y olvidos. El historiador es deudor de la memoria, pero actúa también sobre ella porque contribuye a formarla y a orientarla. Contribuye a la formación de una conciencia histórica, de una memoria colectiva, que como dijimos no es monolítica sino plural y conflictiva. Ahora bien, otra relación muy interesante, sobre la que se ha escrito bastante en los últimos tiempos, tanto desde las ciencias sociales como desde la crítica literaria, es la que gira en torno a memoria y literatura. Como dijo José Luis de Diego, la literatura, a diferencia de la historia, no tiene el deber ético-político de construir un relato basado en evidencias empíricas, pero sí puede contribuir, a través de lo ficcional, a narrar aquello que por traumático se torna inenarrable, indecible. Lo indecible no nos exime de la responsabilidad de la memoria. Cito a de Diego: tanto la memoria colectiva como la literatura se constituyen en relatos y se alimentan de la experiencia social. Si la memoria tiene una estrecha relación con la memoria colectiva voluntaria, si la historia tiene una estrecha relación con la memoria colectiva voluntaria, la literatura se estrecha con la memoria colectiva involuntaria. Continuando con la cita de Diego, podríamos decir que la memoria colectiva permea las construcciones ficcionales y las figuras de la imaginación. No va al pasado en busca de certidumbres, es el pasado el que asalta un presente discontinuo y lo sumerge en la perplejidad. La mejor literatura no nos da respuestas más o menos consoladoras. La mejor literatura nos desacomoda, dice de Diego. Partiendo de estas premisas, queremos proponerles un breve recorrido por dos autores paradigmáticos de la narrativa argentina, Juan José Saer y Ricardo Piglia, anclando en dos de sus obras publicadas, como dijo Andrés, en 1980, un año en el cual la dictadura todavía estaba en pie. Esas novelas son Nadie, Nada, Nunca y Respiración Artificial. Estos textos interpelaron al presente dictatorial en el que fueron escritos, representaron la experiencia límite del terrorismo de Estado sin hablar explícitamente del mismo. A través de diferentes estrategias de representación que forman parte del universo narrativo de ambos autores, una serie de indicios permiten avisorar un modo de leer la dictadura. Así, estas novelas están magistralmente pobladas de referencias elípticas y elusivas, de elementos insinuados y aludidos que el lector asume debido a la presencia espectral de la dictadura en ellos. Continuando con la exposición, es muy complejo, esto yo se los quiero advertir, hacer un raconto, aunque sea mínimo, de las novelas que nos proponemos comentar, pero asumiendo el desafío y retomando mis palabras de que usted que está del otro lado tiene una disposición de escucha mayor, porque esto lo va a ver necesariamente diferido, vamos no a abusar, pero a apelar a ese tiempo de escucha más amplio que requiere hacer una inmersión, aunque sea introductoria, en estas dos novelas de Piglia y Saer. Pero por supuesto, usted tiene que ir y leerlas, releerlas. No son autores sencillos, esto desde ya lo advertimos, ya habrán visto por el marco teórico que generosamente nos ofreció María Ángeles, en el cual se pueden insertar muy bien Piglia y Saer, que no es un marco teórico sencillo, se entiende por supuesto, pero requiere una asimilación paulatina, por lo cual la recomendación desde la divulgación literaria es hacerse de los textos de Piglia y Saer, no abandonarlos si a usted le resulta que son expulsivos en primera instancia, déles una oportunidad, o más de una oportunidad, porque a la larga claro que valen la pena. Pero bueno, trataremos de darle algunas coordenadas para que haga ese abordaje inicial a los textos que hoy nos proponemos comentar, y después vaya y lea toda la obra de Piglia y Saer. Nosotros tomamos dos novelas que además coinciden en su año de publicación y que dialogan
con el momento de la última dictadura, pero hay obra anterior y posterior de ambos autores, hasta muy recientemente, en el caso de Piglia, fallecido hace pocos años, Saer unos cuantos más, pero en cualquier caso vaya y busque esa obra, esas obras no se las puede perder. ¿Qué decir de Juan José Saer? Siempre es un desafío porque tiene una fama, no sé si bien ganada o no, de autor críptico, que esto desandaremos un poco qué significa, hermético, oscuro, opaco, elija usted el término que más le guste para pensar a Saer, pero detrás de esa opacidad hay un conjunto de virtudes literarias, hay un gran maestro de la prosa, también del ensayo, y por eso vale la pena leer a Saer. Si fuera solamente oscuro y opaco porque sí, sería un capricho del estilo y no le estaríamos recomendando su lectura, pero esa opacidad tiene mucho que ver, por lo menos en esta novela que vamos a comentar brevemente, con lo que María Ángeles nos presentaba de cómo pensar esta memoria que no es singular sino que es plural, ¿no? Se habrán percatado de que María Ángeles nos habló de memorias. Nos habló justamente de la historia reciente como hija del dolor, nos habló de acontecimientos traumáticos y nos habló justamente de la literatura como un lugar en el cual se puede pensar la memoria colectiva involuntaria, o sea, aquello que se termina imponiendo más allá de nuestra voluntad, como el término lo indica, por lo cual estas novelas son una oportunidad para encontrar lo que no está dicho, lo que está solapado, lo que tiene varias capas, y que uno tiene que hacer un trabajo, no sé si de detective, no sé si es la figura que corresponde, más allá de que ambas novelas pueden tener cierto componente policial, más la de Saer en su intencionalidad que la de Piglia, aunque ambos autores están relacionados con el género, mucho más probablemente Piglia, que lo comentó y es consustancial a su obra. Pero hecha esta advertencia, digamos algo de las obras, ¿no? Nosotros hemos pensado que en relación a Nadie Nada Nunca, la obra de Juan José Saer, que puede haber un lector desprevenido, ¿no? Y ese lector desprevenido puede decir, en esta novela no pasa nada, o parece que no pasa nada, en el sentido tradicional de lo que es una novela, donde hay un conjunto de acontecimientos más o menos bien vinculados, eslabonados, y que la trama se entiende prima facie. Bueno, esto no está en Saer. Sí, usted va a encontrar personajes, va a encontrar una ubicación geográfica, va a encontrar una composición de un espacio y un tiempo. No estoy diciendo que es un texto onírico, aunque puede haber algo de eso también dando vueltas, pero es un texto que está ubicado, pero no espere una narración lineal, eso queremos decir. No espere lo que un sistema narrativo hecho de puras continuidades, sino que hay rupturas, hay fragmentos, hay repeticiones. Saer trabaja mucho con la repetición, con el volver a contar la misma historia que no es la misma historia, sino que en una repetición ulterior de lo que parece el mismo acontecimiento hay un agregado, porque lo cuenta otro protagonista, hay otro, como María Ángeles hablaba del giro subjetivo, hay otra perspectiva y por lo tanto casi que hay otro relato que se complementa, se adiciona al que anteriormente fue presentado, por lo cual se va construyendo por capas la novela de Saer. Y bueno, hay que ir siguiendo esas capas, hay que hacer un trabajo más que de detective, de geólogo de la literatura para ir viendo todos esos estratos y después sí armar una síntesis o una composición de qué pasó. O sea, ¿qué quiso narrar Saer en esta novela? Igual la pregunta interesante, no solamente para Saer, también vale para Piglia, vale para muchos de los contemporáneos que empezaron a desarrollar la obra en la década del 70, es más que qué narrar, es cómo narrar. La pregunta es cómo narrar. Y tanto Saer, Piglia la explicita, agrega cómo narrar los hechos reales. Y podemos seguir agregando cómo narrar los hechos reales desde la literatura y desde una literatura de vanguardia, por decirlo con un término bastante común, aunque creo que es más que literatura de vanguardia lo que hicieron Saer y Piglia. Pero sin duda que respecto de otras novelas que se publicaron en ese momento son muy distintas, son radicalmente distintas a casi cualquier otra novela que se haya publicado en Argentina en ese momento y me atrevo a decir en lengua castellana. De hecho, han trascendido muchísimo. Entonces, primero esta advertencia, ¿no? No pasa nada. Bueno, fíjese usted qué significa que pase o no pase algo en una novela. Hay un contexto policial
creo que es una excusa, aunque el propio Saer, en palabras de Sarlo, le dijo que estaba escribiendo una novela policial, pero luego usted no va a encontrar un texto a lo Chandler o un texto de la novela negra norteamericana o del policial inglés. No. Hay un sentido policial de la trama, hay una serie de crímenes. ¿Son de personas? Bueno, eso es algo que usted tendrá que responder. O sea, en la novela de Saer encontramos crímenes de animales, crímenes de caballos. Ya eso puede parecer un poco exótico, ¿no? Es decir, intentar presentar una trama policial, que no es solamente una trama policial, sino que es una trama histórico-política, a través de una serie de crímenes de equinos. Pero claro, la alegoría es fundamental para leer esa serie de crímenes de caballos y usted tendrá que ir viendo hasta qué punto lleva más lejos esa analogía y la convierte en, por ejemplo, lo que estamos insinuando, alegoría acerca de la desaparición forzada de personas en ese contexto. Esto es una de las posibles direcciones en las que podría leerse la novela de Saer, ¿no? Crímenes de caballos, todo un conjunto de personajes que hablan acerca de la cuestión, pero hablan solapadamente, hablan hasta donde se puede hablar, porque tampoco el asesino de caballos, bueno, no quiero arruinar la trama, aunque esto no tiene que ver con las tramas, usted ya se habrá dado cuenta, pero si aparece o no aparece el asesino de caballos, pero centralmente no es, valga la redundancia, no es el asunto central de la cuestión de la novela de Saer, el develar un enigma. Por eso digo, no es la lógica del enigma. Y si no es la lógica del enigma, ya hablar de policial no tiene sentido. Salvo que ampliemos el término y lo convirtamos en una reflexión acerca del Estado terrorista, por ejemplo, si el policial puede contener una crónica acerca de ello, bueno, la novela de Saer y la de Piglia pueden ser policiales en ese sentido amplio del término, pero no en el sentido de manual respecto a lo que es el género policial, que es bastante mecánico, como usted bien sabe. Así que me gustaría marcar eso, ¿no? Después usted va a encontrar un personaje recurrente, tanto en Saer como Piglia, distintos, pero recurrente. En el caso de Saer va a encontrar a Tomatis, y la invitación es que usted continúe la lectura de esta novela en una obra que es indiscutiblemente mayor dentro de la novelística de Saer, que es Glosa. O sea, usted lea la novela que nosotros le estamos recomendando, lea Nadie Nada Nunca, y luego ábrase hacia Glosa. Y hacia el resto de la obra, pero particularmente hacia Glosa, y va a ir entendiendo el universo narrativo de Saer. Porque, insisto, contárselo no tiene sentido porque no puede ser contado. Como se puede contar otro tipo de novela, no. Y el desafío está en entender eso y en construirlo como una riqueza y en aprovecharlo como una riqueza. De hecho, Saer, él dice que él no escribe, y cito, para los adictos al relato lineal, a los partidarios de la legibilidad inmediata y continua de un sistema narrativo. Es decir, si usted tiene ese horizonte de expectativas respecto a lo que es la literatura, Saer no va a satisfacer esas pretensiones puntuales porque está en la no linealidad. Saer dice que justamente el lector no debe permanecer tranquilo, pero no porque guste de incomodarlo y hacerlo saltar en la silla, sino que no debe permanecer tranquilo en el sentido de la hermenéutica. El libro debe ser desafiante, la interpretación debe permanecer abierta a un conjunto de interpretaciones posibles que nunca terminan de cerrarse. En ese sentido, invita a la no comodidad del lector, a abandonar cierta pereza intelectual, que en el policial, con toda la grandeza que tiene el género, a veces termina sucediendo porque uno va detrás de las cosas que sabe que tiene que encontrar, pero eso sería motivo de otra conversación. Pero para nada estoy siendo peyorativo respecto del género policial. Creo que tiene muchos niveles de complejidad posible. Entonces, eso como una idea respecto de Saer. Yo podría hablar de muchas cuestiones aquí. Sí, el marcar algo que usted va a encontrar en la novela con mucha facilidad, que es decir, bueno, pero ¿alguien investiga esta serie de crímenes de caballos independientemente de que se resuelva o no? Sí, hay un comisario, alias Caballo, ¿no? Caballo Leiva. Entonces, usted lo tiene ahí, es decir, ya empieza a sospechar, evidentemente, esta repetición de nombres,
no puede ser casual. Y luego va a encontrar a los personajes, va a encontrar a Tomatis, va a encontrar al gato, va a encontrar una serie de personajes que van a ir diciendo cosas que por momentos parecen como monólogos, parecen puntos de vista muy personales respecto de lo que está sucediendo, y usted va a tener que ir armando la trama en la medida de lo posible. Hay una posible alusión al desenlace que va a tener el comisario Caballo Leiva, que no se lo quiero anticipar cuál es el desenlace, pero hay una hipótesis relacionada a la guerrilla, posible, también una alusión mínima a la guerrilla en el contexto de ese desenlace del comisario. Hay una serie de citas, pero yo le voy a leer una sola de Saer, que está en la novela, que me parece central, porque el mundo de la animalidad, bueno, ya mentado los caballos se habrá dado cuenta que es bastante importante en la novela, pero me parece que los animales aquí son metáfora de la violencia, de la brutalidad que hay sobre ellos y lo que puede significar esta cuestión. En un momento muy inicial de la novela se plantea una escena, y esto le va a permitir también decodificar cómo Saer presenta las descripciones. Es un maestro de las descripciones, hay mucha gente que gusta de la forma en que Saer describe y otros para nada, consideran que es una descripción morosa, lenta, recargada, pero yo creo que es una descripción muy bella en cualquiera de los casos. Dice Saer, ¿no? Están hablando ahí en una circunstancia cotidiana y alguien toma una alpargata para matar una araña. La escena puede parecer trivial y usted verá cómo Saer, sin embargo, ya insinúa que no es trivial. Dice Saer, o el narrador ficcional: cuando la suela de la alpargata ha golpeado, rápida, a la araña, he visto salir en todas las direcciones una docena de arañitas despavoridas que han desaparecido. Ahora la alpargata vuelve a golpear. Queda una mancha negruzca, viscosa, en la baldosa colorada. Las arañitas han encontrado, seguro, refugio bajo los muebles o en las junturas abiertas entre las baldosas coloradas y la pared blanca. Queda la mancha negruzca, viscosa. Ya no es araña ni nada. Es una mancha viscosa, achatada, negruzca, que puede significar, para el que no sabe, cualquier cosa. En sí, ya no es prácticamente nada. Fíjese que aparece la recurrencia del término nada y aparece desaparecido, ¿no? Después esto se puede discutir muchísimo y se ha discutido cuánto Juan José Saer podía realmente saber. Él vivía en Francia muchos años, por lo menos unos cuantos años antes del golpe del 76, por lo cual no sabemos qué información fáctica podía tener respecto a la desaparición forzada de personas en Argentina, pero no es implausible. No es implausible porque de hecho hay otra cita breve que podría refrendar esta información, porque esta serie de matanza de caballos / personas llega hasta Francia. En la novela se da cuenta de esto y dicen, en Francia ya los periódicos hablan de la matanza de los caballos que sucede en un pueblo de Santa Fe, en Rincón. O sea que podría ser que Saer tuviese la información que siempre se dice que en este país no circulaba, pero que en el extranjero sí. Bien, eso en cuanto a Saer. En Piglia hay otra cuestión. Yo creo que, para no extenderme demasiado, en Piglia lo que hay es un ánimo de incorporar el género ensayístico a la novela, muy fuerte, muy claro. Piglia trabaja con una serie de lecturas muy amplias, muy diversas, que sin embargo encastran perfectamente y maravillosamente en Respiración Artificial. El título, no busque justificación del título en la novela, tampoco en el de Saer, ¿no? Aunque ya nadie y nunca han aparecido, y nada también, pero no busque el cumplimiento del título en los textos, ni en el de Saer ni en el de Piglia, insisto, ¿no? Y Respiración Artificial significa eso, es animar al texto de una respiración que viene de múltiples lugares, que viene de la sinergia entre la novela y el ensayo. Podría hablar muchísimo, pero no es la idea extenderse. Usted ya ha entendido bien la idea de que hay que disponer de cierta preparación, no solamente en el campo intelectual, no estamos asustándolo.
o asustándola, sino una predisposición de ánimo hacia lo que es la lectura de una novelística compleja. Leer el epígrafe que usted va a encontrar, sí, en Respiración Artificial, eso me parece importante, que es un epígrafe de T.S. Eliot, que dice lo siguiente, escúchelo muy bien porque creo que es una clave para leer la novela. Dice Piglia citando a Eliot: teníamos la experiencia, pero perdimos su sentido. Acercarse al sentido restaura la experiencia. Un claro juego de que el camino para recobrar la experiencia, por ejemplo, en este juego que María Ángeles señalaba como dialéctico entre el presente y el pasado, el presente que modifica el pasado, que lo estabiliza, que lo vuelve a poner a disposición para reversionarlo, requiere ir por la senda del sentido. Hay que ampliar el sentido, hay que trabajar en el campo de los significantes, del significado, hay que ampliar ese campo para poder volver sobre la experiencia. La experiencia pura y bruta no existe, se ha perdido. Entonces hay que recobrarla a través de un trabajo mediante el sentido, y para Piglia ese trabajo respecto al sentido se hace en la novela, se hace en la ficción. La ficción para Piglia no es lo falso, no es sinónimo de lo falso. Por supuesto tampoco de lo verdadero, sino que es un tercer valor de verdad. Así como está el valor de verdad verdadero, el valor de verdad falso, hay un tercer valor de verdad que es el valor de verdad ficción o ficticio. Hay un ser de la ficción. Entonces ya se dará cuenta usted que estamos trabajando en una zona intelectualmente muy ambiciosa, pero Piglia es, como yo llamé en una charla, un detective de la ficción, es un investigador de la ficción, es alguien que elabora hipótesis sobre qué es narrar, cómo se narra un texto. De hecho, para él hay dos grandes modelos. Piglia siempre nos ha dicho y nos ha enseñado a todos que se narra un viaje o se narra una investigación. Piénselo esto, se narra siempre un viaje o una investigación, o la combinación de ambas cosas. Y creo que con esto podemos dejar aquí, hay muchísimo, en la novela de Piglia usted va a encontrar hipótesis históricas exquisitas. Por supuesto que no admiten la verificación fáctica. Un encuentro que se ha hecho famosísimo dentro de la novela entre Hitler y Kafka y un eventual intercambio entre Hitler y Kafka. El lugar que tiene el archivo, un archivo personal, mayormente compuesto por cartas, que trasvasa el siglo XIX argentino para entrar en el siglo XX, para entrar en el contexto de la dictadura. Un archivo, sí, pero a partir de un archivo Piglia logra construir una novela que no ha envejecido. Han pasado 40 años de la publicación de Respiración Artificial y estamos aquí intentando pensarla y fracasando probablemente en ese pensamiento, pero no importa, lo importante es seguir adelante con la lectura tanto de Saer como de Piglia, obras que deben ser puestas en alta valorización, no deben ser confinadas a un público de culto, no son autores para intelectuales. Los intelectuales gustan mucho de ambos autores, pero tenemos que lograr que realmente se difundan en el campo popular, ¿por qué no llamarlo de esa manera?, de la cultura, y creo que ganaríamos muchísimo. Pero la recomendación de lectura es esa, tómese tiempo. Sí quería, para finalizar, leer, también recomendamos esto que nos fascina a María Ángeles y a mí, que son los diarios de Emilio Renzi, que es la última publicación de Ricardo Piglia, y este tomo, que es el tercero, que acompaña el tiempo de producción de Respiración Artificial. Piglia cita a Wittgenstein, que es una de sus obsesiones intelectuales más recurrentes a lo largo de la obra. También aparece en Respiración Artificial. De hecho, uno de los personajes, Tardevsky, es un discípulo de Wittgenstein caído en la Argentina, pero bueno, no me detengo porque es deliciosa la trama de Respiración Artificial. Pero Piglia, en sus diarios, o en los diarios de Emilio Renzi, firmados por Ricardo Piglia, cita a Wittgenstein diciendo: «Mi trabajo consiste en dos partes, lo expuesto en él, más todo lo que no he escrito. Y es en esta segunda parte, precisamente, donde se encuentra lo más importante». Fin de la cita de Wittgenstein. Y agrega Piglia: «Buena definición de la novela que estoy por publicar», que es Respiración Artificial. «La política en esta situación es lo que no puede ser dicho.
Por eso no se puede aludir claramente a la dictadura, no por una cuestión simplemente de autocensura, de riesgos inminentes ante la publicación del libro, sino que hay algo estructuralmente en lo político que no puede ser dicho al amparo de esta cita de Wittgenstein. Lo más importante no es lo que uno dice, lo que afirma y lo que publica, sino lo que está debajo de lo que dice, afirma o publica. Bien. Bueno, gracias Andrés, excelente. Bueno, y para cerrar y articular ambas miradas desde la historia y desde la literatura, queríamos cerrar esta charla trayendo a colación un texto de José Luis de Diego, investigador y escritor platense, que refutando el planteo de un juez que interpelaba a los escritores allá por 2006-2007 para que, utilizando los archivos documentales sobre la dictadura, contribuyeran a través de la literatura a forjar una memoria colectiva, José Luis de Diego decía que las mejores novelas sobre la dictadura ya han sido escritas y apelaba entonces no tanto a los escritores, sino más bien a los lectores, para que descubran en los grandes textos ya escritos el magnífico legado que da cuenta de una experiencia límite, en las que la memoria histórica persiste y persistirá. Y dos de esos textos, dos de esos grandes legados son sin lugar a dudas Respiración Artificial y Nadie Nada Nunca. Agradecemos muchísimo la invitación de la Feria del Libro de Junín. Creo que ha sido una exposición más que interesante, más que desafiante. Volvemos a decir lo mismo, vaya y lea las obras, siempre digo lo mismo, pero me parece que es muy importante. Y ojalá le hayamos ampliado la biblioteca. Esta es la misión de esta conversación. Así que agradecerles y, bueno, el año que viene nos reencontraremos en otras condiciones, ojalá en esta Feria del Libro que siempre es un placer visitar.